La COVID-19 continúa siendo un gran peligro y se producen aún muchos contagios. Obliga a suspender grandes eventos en la comarca, como el Festival Ibero Joven en Peal de Becerro o la Gala del Deporte en Cazorla. Aún así, la localidad cazorleña saca pecho con unos datos turísticos de 60.000 visitantes en 2021. 2022 arranca con indicadores muy favorables para el municipio de Peal de Becerro. Según datos oficiales, en el municipio se han creado 14 nuevas empresas en los 2 últimos años. Peal de Becerro se catapulta como un municipio de oportunidades ideal para emprender nuevos negocios, para vivir en el ámbito rural. El alcalde David Rodríguez. El carácter emprendedor de las pealeñas y de los pealeños, junto con los incentivos que pone en marcha el Ayuntamiento de Peal de Becerro, como por ejemplo líneas de ayuda a nuevos emprendedores, líneas de ayuda a la contratación o también esas líneas de ayuda destinadas a las empresas ya existentes a través del plan de revitalización del comercio, han hecho que Peal de Becerro se sitúe entre los pueblos de la provincia de Jaén que más empresas ha creado en los últimos 2 años. Sin duda, Peal de Becerro es un pueblo emprendedor, es un pueblo de oportunidades, es un pueblo que abre las puertas a todos aquellos vecinos y vecinas que quieran emprender, que quieran poner en marcha un nuevo proyecto. Aprovechando el tirón turístico, Cazorla se presenta en Fitur como sede de eventos congresuales bajo el nombre de Cazorla Destino de Congresos. Se adjudican las obras para la construcción del nuevo Centro de Salud de Santo Tomé, una iniciativa del Ayuntamiento de la localidad. Es el promotor y lo financiará con fondos propios, en pleno centro y con una superficie de 1.400 metros cuadrados. El alcalde, Francisco Jiménez. El que tenemos, como digo, está ya obsoleto y ya no tiene las características que tiene que tener un centro de salud como este. En principio lo que vamos a hacer con esta primera fase es el derribo del solar, planificar toda la estructura y empezar con lo que es el centro. A partir de ahí, pues con la siguiente fase, que será alrededor de otros 600.000 euros, pues la terminación del centro. El Ayuntamiento de Cazorla reclama a la Junta de Andalucía la urgente intervención en el centro de salud de la localidad. Construido en la década de los 80, el edificio presenta un importante deterioro estructural y en el interior. Un centro de salud puede estar 30 y tantos años bien y en 4 o 5 años el deterioro se va acelerando. Y luego hay determinadas cuestiones que también creemos que son importantes, y es que sí que hay lealtad institucional entre este ayuntamiento, por lo menos, y la Junta de Andalucía en materia de salud. La ha habido durante la pandemia y la ha habido después de la pandemia. Que el espacio en el que se están poniendo las vacunas, techado para que sea un poco más cálido a las personas que están poniendo las vacunas y a las que van a ser atendidas, lo ha hecho el propio Ayuntamiento de Cazorla sin ser su competencia. Y hay colaboración, claro que la hay, y hay colaboración en el ámbito del propio centro de salud. Lo que no podemos es rehacer desde el Ayuntamiento de Cazorla un centro de salud que es de la Junta de Andalucía, que tiene obligación de mantener. Es probablemente el centro de salud que en peores condiciones se encuentra de la provincia de Jaén. El centro de cría en cautividad del Quebrantahuesos en Guadalentín, en el Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas, vuelve a batir el récord de temporada de cría de este año con 16 huevos. María José Lara, delegada de Desarrollo Sostenible. Vamos por el 15º. El celo, la época de celo, comenzó a finales de septiembre y el primer huevo se puso el 8 de diciembre por parte de la pareja reproductora Cabús y Perea, los mismos que el año pasado fueron los artífices del primer récord que se dio en el centro de cría de Guadalentín, teniendo el 10º pollito de los 12 huevos que se pusieron. Este año, como digo, ya van por 15 huevos y no se descarta que esta pareja, Cabús y Perea, que ya pusieron el primero de esta temporada, puedan poner el huevo número 16 de este año del 2022. Y finaliza el mes con el Ayuntamiento de Quesada, que pide a la Consejería de Cultura que actúe de manera urgente en las ruinas romanas de Bruñel. Los trabajos que se vienen realizando hasta ahora, todos son a remolque de lo que el Ayuntamiento de Quesada, de los informes que viene remitiendo a la Junta de Andalucía. Entendemos que deberían tener un protocolo de conservación, de limpieza mínimo para protegerlo, porque si no, pues este yacimiento va a ser objeto de expolio, de vandalismo. Zabaleta y Miguel Hernández, hermanados en Elche y en Jaén. El Ayuntamiento de Quesada cede temporalmente 14 obras de Rafael Zabaleta a la Fundación Legado Literario de Miguel Hernández.
La selección de obras que se ha realizado está determinada por la vinculación que tiene y ese paralelismo que tienen con los poemas de Miguel Hernández. O sea, es tremendo esa inspiración que parece directa, ¿no?, de Zabaleta hacia, o sea, la obra de Miguel Hernández, la obra poética. Y tienen ese paralelismo que cualquiera se da cuenta, ¿no? Y es una manera de sacarlo y de que el resto de la gente pues pueda observar esa vinculación que hay entre ambas obras. En Pozalcón se acometen por fin las obras de impermeabilización por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en el pantano de la Bolera para atajar las fugas de agua del embalse. Se realiza una inversión de 1,8 millones de euros atendiendo a una reivindicación histórica. Básicamente son todas para mejorar la impermeabilización del vaso del embalse y para, bueno, así pues facilitar una mejor regulación del recurso que se almacena. Hay una de las actuaciones que es la que se va a hacer en el margen izquierdo, se iniciará seguramente después de verano, cuando baje el nivel de las aguas, y es la actuación más importante, que es una actuación que se licitó el año pasado. Y otra, que es la que estamos visitando hoy, que son unas obras de emergencia y, como digo, pues lo que vienen a facilitar es el que la regulación que se puede hacer del recurso que se almacena aquí pues sea lo mejor posible, cuidando la impermeabilización, que bueno, por la antigüedad del embalse, que tiene 55 años, pues era necesario, ¿no? Se inaugura la subestación de Pozalcón, que mejorará el servicio de suministro en la localidad y en Quesada, Huesa, Larva e Hinojares, como también en la localidad granadina de Cuevas del Campo. Una petición histórica, pues muchos de los proyectos dependían del cierre del círculo en la línea del puerto de Tiscar. El Centro de Capacitación Forestal de Cazorla y el CSIC colaboran en materia de cambio global. Este protocolo permite diseñar un programa de investigación adecuado para el seguimiento científico del cambio global y su afección a la biodiversidad en los ecosistemas que se representan en este Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. El Partido Popular de Chilloa retoma el rumbo después del fiasco que supuso una candidatura en 2015 integrada por pealeños. Ahora toma las riendas una mujer, Pilar Vílchez, elegida por unanimidad. Aparatoso accidente de tráfico en pleno centro de Cazorla, en el que un vehículo se empotra contra la terraza de un bar llevándosela por delante en la avenida Cronista Lorenzo Polaino. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. Tras estallar la guerra de Rusia contra Ucrania, en la comarca de Cazorla comienzan los gestos de solidaridad que inicia Peal de Becerro, poniendo en marcha una recogida solidaria de productos de farmacia. Tenemos que ajustarnos a lo que nos estén pidiendo. Nos ha llegado ya alguna llamada pidiéndonos o proponiéndonos que quieren colaborar con sacos de dormir, con mantas. No podemos recoger lo que no nos han pedido, porque solamente lo que podemos hacer es colapsar esta iniciativa solidaria, y tenemos que ser efectivos, tenemos que ser prácticos. Se entrega en Cazorla el premio Miguel Picazo al director Manuel Martín Cuenca en el marco de la 21ª muestra de cine español inédito de Jaén. Sobre todo una experiencia personal de enriquecimiento y de vivencia, de conocer gente, de conocer lugares muy grande. O sea, yo tengo un recuerdo, y de hecho he seguido volviendo desde entonces a Jaén. Este verano lo pasé, estuve un mes ahí en Santiago de la Espada Pontones. No sé, fue para mí una experiencia, un viaje personal más allá de la película, muy hermoso y muy profundo. Los alcaldes reclaman a la Junta que la comarca de Cazorla esté mejor comunicada mediante la conexión de la A32 y ofrecer una mejor accesibilidad y vías de comunicación. En la reunión, la parlamentaria Ángeles Ferriz reclama también la puesta en funcionamiento al completo del centro hospitalario. Además lo vemos en el propio hospital. Llevamos 3 años de legislatura, 3 años para acabar un hospital. Y ahora que quedan unos meses de las elecciones vemos cierto movimiento, pero desde luego lo que hay que decir es que no se puede implantar todo un servicio de especialidades en el hospital de Cazorla a costa de desmantelar el hospital de Úbeda o el hospital de la Puerta de Segura. Consternación en Cazorla ante el grave accidente en la A315 en la que perdió la vida una joven de 22 años, mucho más en Quesada, de donde era la fallecida cuando se dirigía a Líes Castillo de la Hiedra, donde cursaba sus estudios de cocina.
mes mariano por excelencia. La Virgen de Tíscar regresa al santuario de Quesada tras haber pasado por un proceso de restauración en Granada por la prestigiosa restauradora Carmen Bermúdez Sánchez. La imagen, que data de 1939, ha afrontado su tercera restauración. Es una restauradora de obras de arte y es profesora de grado de conservación y restauración en la Universidad de Granada. La señora tiene más de 30 años de experiencia en lo que es conservación y restauración. Restaura obras en toda España. Hemos pretendido la mejor posible. El Ayuntamiento de Quesada entrega en una gala celebrada en la Casa de la Cultura los premios Zabaleta del año 2021 al Grupo de Comunicación Multimedia Jienense, al humanista Antonio Amador y a la empresa Clece y Grupo Nazar. Así lo recibía el consejero delegado de Multimedia Jienense, Alejandro Mas. De los 36 profesionales que completan la plantilla de esta casa, que está distribuida en 6 centros de producción: Cazorla, Villacarrillo, Úbeda, Andújar, Alcaudete y Jaén Capital, y que creen de verdad en la comunicación de cercanía, en la radio y la tele pegada a la calle, pegada al pueblo. En Santo Tomé comienzan las obras para la construcción del nuevo centro de salud. Se financiará con fondos propios y su coste ronda los 600.000 euros. Esta primera fase, que son alrededor de unos 600.000 euros, pues como digo, está todos los movimientos de tierra, luego va a haber parte de la cimentación, y a partir de ahí empezaremos con la segunda fase. La Guardia Civil tuvo que auxiliar a 3 autobuses con 112 escolares y 10 adultos que se habían quedado atrapados como consecuencia de la nieve en la A319 en el Empalme del Valle, esperando que la quitanieves limpiase el acceso hasta el camping del Puente de las Serrerías. Así lo relataba Pilar Carnicero, profesora del Colegio Mairena de Aljarafe de Sevilla. Y bueno, que claro que estaban nerviosos porque estuvimos allí intentándolo, manteniéndolo como pudimos, porque fueron mucho tiempo, vamos. Al principio aquello era una anécdota, pero después de varias horas allí, pues aquello ya se convirtió en un poco todo lo contrario, ¿no? Una anécdota negativa. Radio Cazorla fue reconocida junto a otras entidades en el 25º aniversario de la Asociación de Discapacitados Juana Martos de la comarca de Cazorla. Fue la Gala de la Discapacidad, donde se reconoció a personas, instituciones y entidades que, según esta asociación, han contribuido para construir una comarca más inclusiva, amable y humana. La viceconsejera de Salud y Familias, Catalina García, anunció en Cazorla la puesta en servicio de las urgencias en el Chare para el mes de octubre, así como la licitación de las obras para la ampliación de urgencias del Centro de Salud de Peal de Becerro. Ambas aún no han llegado. En página de sucesos, muere un hombre en Peal de Becerro al ser golpeado por un tractor. El hombre de 62 años era el encargado de la finca Cortijo Conde de Guadiana en el término municipal de Úbeda. Y la Embajada de España en Estocolmo designa como nueva cónsul honoraria a la quesadeña Carmen Malo López. Recibió la carta patente como nueva cónsul honoraria en Malmo. Mucha ilusión y con la responsabilidad que necesita el nombramiento como cónsul honorario en la ciudad del sur de Escone y Escania, como los españoles, como se dice en español. A pocos días del inicio de la campaña contra incendios, la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, visita el nuevo CEDEFO de Cazorla, ubicado junto a la A319 en la pedanía de Los Peralejos. Cuenta con el mayor helipuerto de Andalucía, con capacidad para 6 aeronaves y con una extensión de casi 4 hectáreas, donde habrá un operativo de 168 profesionales. Todo el mundo lo teníamos claro, los técnicos en este caso, siempre que han hecho un análisis, es una zona pues especialmente simbólica y significativa, y por tanto teníamos que incorporar un centro de defensa forestal de estas categorías y estas características, ¿no? La ONG Quesada Solidaria recupera sus misiones humanitarias en Guatemala. Después de 3 años, la organización volvió a realizar una nueva expedición al Hospital Corpus Christi. Y también otro lugar a visitar en este viaje, pues la zona de Escuintla, que tenemos otro centro de salud, y además tenemos una guardería que fue financiada por la Diputación de Jaén y queremos ponerla en marcha este año. Peal de Becerro llena de arte las fachadas de su casco histórico, fachadas de edificios como lienzos para el pintor local Faustino Castillo. En las pinturas, escondidos elementos diversos que servirán como gincana familiar en el recorrido por este artístico itinerario. En fin, de alguna forma promocionar Peal desde otro punto, ¿no? Tenemos el turismo arqueológico, histórico, gastronómico, y bueno, este sería añadir el arte a
a esos factores. Visita técnica previa a las intervenciones arqueológicas previstas para diagnosticar los problemas de las filtraciones de agua en la cámara sepulcral de Toya, en Peal de Becerro, para garantizar la integridad del monumento funerario íbero, como dijo el delegado de Gobierno en funciones, Jesús Estrella. Se va a detectar cuáles son los problemas estructurales que están afectando a la cámara sepulcral de Toya, de dónde vienen las humedades y qué solución técnica hay que adoptar para evitar que el agua entre en la cámara y, por tanto, evitar las humedades y garantizar la integridad y la conservación y el mantenimiento de este bien que es único. Elías Almicerán de Peal de Becerro se lleva el tercer premio nacional Retotech de la Fundación Endesa por su prototipo de bastón con sensores para personas invidentes, con el reconocimiento al mejor proyecto por su dimensión estética y artística gracias a su trabajo Blind Tech Help, un prototipo de un bastón para ayudar a su compañera invidente. Está compuesto por 4 sensores de ultrasonido, 2 laterales, uno frontal y otro en la parte baja. Y lo que hacen los 2 laterales es, por ejemplo, al detectar una pared, emiten sonido con un zumbador que llevan a los lados y se encienden las luces LED, pues para que las personas puedan ver que hay un invidente en esa zona. El aceite Sierra de Cazorla conquista Japón en los prestigiosos galardones Olive Japan Competition. Los AOVs de la denominación de origen de aceite Sierra de Cazorla, Cupach Picual Royal y Picual Ecológico de la Almazara Rotalaya de Quesada fueron merecedores de las medallas de oro y plata en este prestigioso concurso del gigante asiático. En las elecciones del 19 de junio en la comarca de Cazorla, el Partido Popular se impuso con una holgada mayoría en 5 de los 9 municipios. Del 1 al 3 de julio, La Iruela y sus gentes recrearon la primera fiesta de la Resistencia entre 1808 y 1814, durante el asedio napoleónico, con la caracterización del pueblo y sus gentes, gastronomía y bailes. Teatro y cortometrajes retrataron en episodios como la destrucción de la iglesia de Santo Domingo de Silos, junto al castillo, el hospital de San Antón o la quema de la ermita de la Heredad. El balance muy positivo. El alcalde Daniel Sánchez. Creo que ha sido totalmente un éxito esta fiesta. La gente se ha echado a las calles, ha participado en todas las actividades, ya no solo eso, sino que han colaborado entre asociaciones para que saliera todo de la mejor manera posible. Y bueno, yo creo que sembramos un buen precedente de cara al año que viene para que podamos realizar una segunda fiesta de la Resistencia. Blues Cazorla, la gran fiesta del blues en Europa, tras 2 años de parón, recibió a 26 artistas en los 3 escenarios durante 3 intensos días en los que la localidad se transformó con destacadas figuras del género como Samantha Fish, Popa Chavi, los geniales Lehman Brothers, Eric Gales o Tommy Castro, entre otros. Y en la madrugada del 17 de julio la vida se detuvo en seco en el municipio de Peal de Becerro, ante el crimen que acabó con la vida del joven Álvaro Soto, cuando sobre las 2:30 de la madrugada 2 jóvenes agredieron a Álvaro Soto, portero del pub Banjala en plena avenida de Andalucía. Una puñalada mortal lo dejó tendido en el suelo sin que los servicios sanitarios pudieran hacer nada por salvar su vida. El juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Cazorla acordó en la tarde del 19 de julio el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de los 2 hombres detenidos por la muerte del joven de Peal de Becerro. Los 2 detenidos que prestaron declaración son investigados por un delito de homicidio. Luz verde para las obras de ampliación y redistribución de espacios del Colegio Nuestra Señora de la Paz de Chillobar, que unificarán el alumnado en un solo edificio y mejorará la accesibilidad de las instalaciones educativas. Muy bien recibido por el AMPA del centro escolar. Entonces, pues nos sentimos súper orgullosos que al final, por fin, se lleven a cabo esta obra y es un gran orgullo para nuestra AMPA y para el colegio va a ser pues un gran beneficio para la educación de los niños. Y llegó la gran noche para el municipio de Peal de Becerro en agosto, con el histórico concierto de Rafael el 27. Su gira 6.0 se convierte en el mayor acontecimiento musical del año en la comarca de Cazorla, dentro de la programación cultural de verano Vive Peal. Histórico, como expresó el alcalde David Rodríguez. Es muy difícil conseguir que un artista universal, quizás el artista español más universal que tenemos, que además es natural de Jaén, se suba a los escenarios en Peal de Becerro.
El Ayuntamiento de Peal de Becerro inicia las obras del proyecto La Ciudad de los Niños. Lo definen como el proyecto más ilusionante de la legislatura. El Parque Félix Rodríguez de la Fuente se ampliará en más de 1.000 metros cuadrados para crear un espacio único y exclusivo para la infancia. Cuenta con una inversión en torno a los 210.000 euros. Una zona que se verá ampliada superando los 1.000 metros cuadrados de superficie y en donde se instalarán 3 grandes aparatos para el disfrute de los niños y no tan niños, además de la renovación total de todo el mobiliario y el resto de columpios que aquí se van a instalar. Action Movie Cazorla, premiada en Nueva York. La película del director cazorleño Ricardo López obtiene el premio a la mejor comedia en la True Venture Film Festival, celebrado en Nueva York. En Cazorla se acoge el encuentro de la Academia Europea para la Formación sobre Delitos contra la Fauna que coordina la Vulture Culture Foundation, que gestiona, entre otros, el Centro de Cría del Quebrantahuesos de Guadalentín en la Sierra de Cazorla. Profesionales de 13 países europeos, como Austria, Rumanía, Grecia, Francia o Italia, asisten en Cazorla al curso de formación más avanzado de Europa, dirigido a policías, fiscales o agentes de medio ambiente, entre otros. Nos hemos cansado mucho, hemos trabajado muy duro, han sido sesiones de más de 8 horas al día. Pero ver estas caras que después de tantas horas de trabajo, que están felices, y verlo hoy precisamente que hemos hecho las prácticas con una ilusión impresionante, una ilusión por trabajar, pero también por imitar sus ídolos. En Cazorla se celebra la tercera edición de la Fiesta del Adelantamiento, que se desarrollará hasta el 9 de octubre con más de 60 actividades, recreando un escenario histórico entre 1534 y 1606. El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Sierra de Cazorla releva en el cargo al gerente después de más de 20 años. Emilio Tiscar deja de estar al frente de la Denominación de Origen Sierra de Cazorla alegando motivos personales. Detrás de su marcha está la evidente falta de sintonía con el actual presidente del Consejo, que en los últimos tiempos había dado lugar a discrepancias. El presidente del Consejo, Vicente Gil, habla de una excedencia voluntaria. Discrepancias no hemos tenido ni yo prácticamente nunca. Yo lo único es que hemos podido ver cosas distintas en ciertas cosas, pero discrepancias, ¿no? Es decir, de hecho, yo he ido apoyando hasta el final. El Museo Miguel Hernández en Quesada recibe para su exhibición la copia de una carta escrita por el hermano del poeta en la que detalla las penalidades que sufrió en la prisión de Alicante, donde finalmente falleció. El Ayuntamiento de Cazorla y Escapada Rural celebraron el acto de nombramiento del municipio como capital del turismo rural 2022. Las claves de por qué ha sido elegida la localidad las dio Olivia Fontela, directora de marketing de Escapada Rural. Sí que es cierto que los 10 pueblos finalistas, todos ellos han podido estar dentro de un marco y beneficiarse de una gran campaña de promoción que se ha llevado a cabo durante todos estos meses, dando a conocer lo que es la capital del turismo rural. Y yo creo que en ese sentido los 10 se han beneficiado y es parte de la gracia de ser finalista. Y culmina octubre con el premio Ciudad de Cazorla del teatro. La actriz y directora catalana Magui Mira recibe el 26º premio de Teatro Ciudad de Cazorla por ser uno de los referentes más destacados de la escena española. Fue tras la representación del mítico personaje de la novela de James Joyce que interpretó en 1980, Molly Bloom, con el que tanto éxito cosechó. Muy emocionante, yo lo he visto, muy emocionante. Primero por la sorpresa y luego por lo que significa, ¿no? Porque siempre es una suma, tiene mucho que ver también con lo que habla Molly, ¿no? Es una suma de gente que tiene poder y que gente que lo puede usar, me refiero a vuestros políticos, ¿no? Y sin embargo, ellos apuestan por la cultura, apuestan por dar sangre nueva y buscar un público que lo están consiguiendo, que eso es algo dificilísimo, porque la cultura es sanadora, porque la cultura es un derecho que tenemos y a veces se nos olvida, ¿no? Y aquí es un lujo maravilloso ver cómo funciona, cómo el público quiere escuchar, cómo se recrea y se crea este vínculo tan importante, ¿no? De actores y público, porque es que es eso el teatro. Un suceso conmociona. Es hallado el cuerpo sin vida de un joven de 34 años desaparecido en Cazorla. El cadáver fue rescatado en el paraje de la Cascada del Chorro. En Chillobar se inaugura una nueva plazoleta en el barrio del Noguero en memoria del niño José Fernández Bautista, que falleció en 2020 con 14 años, quien por su ejemplo de lucha se convirtió en un símbolo para sus vecinos. También las zapatillas que no pudo estrenar y que quedaron como escultura del artista Antonio Cocera en esta plaza. Se lo complicó y a los 11 años le detectaron lo que es la hipertensión pulmonar.
hormonal, una enfermedad catalogada como rara. Y bueno, sí tuvo su tratamiento y bueno, lo agotó todo. La única opción que quedaba era un trasplante, que llegase en unos pulmones. ¿Y quién iba a pensar que en el 2020, en la pandemia, bueno, nos relajamos, creíamos que no nos iban a llamar y sucedió. Nos llamaron un día 20 de mayo y bueno, había unos pulmones nuevos para José, pero se los llevó, pero no los pudo estrenar. La actriz Blanca Portillo recibió en Peal de Becerro el premio a su trayectoria profesional con el galardón Peal Tierra Ibera, emocionada por el homenaje que se le rindió tras la representación de la obra de Juan Mayorga, Silencio. Es muy fuerte sentir que te quieren, sienten cariño por ti, es increíble. Yo creo que en el fondo la gente sabe que de alguna manera lo que hago es un trabajo muy honesto, con el corazón en la mano. Yo no me guardo casi nada en los bolsillos. La cazorleña Laura Tejada recibió la medalla al mérito en los servicios de la abogacía. Las distinciones se entregan en la festividad de la patrona del Colegio de Abogados de Jaén. La medalla al mérito colegial, una de las distinciones más importantes que se pueden otorgar a un abogado. Aparte de ser un honor tremendo, un grandísimo honor, tiene mucha responsabilidad. Y es verdad que Cazorla siempre ha sido una de buenísimos juristas. Yo, en la parte que me toca, solamente decir que mi pueblo es mi pueblo, que siento un orgullo tremendo por ser de Cazorla. En página de sucesos y en pleno puente muere una mujer atropellada por un tractor en Peal de Becerro. El accidente se produce en la finca Los Zarzalillos, donde la mujer de 54 años trabajaba en la cosecha de aceituna. Se celebra la gala con motivo del 20 aniversario de la ONG Quesada Solidaria en el Teatro Infanta Leonor y el objetivo es reconocer a todos los que de una manera u otra han contribuido a facilitar y difundir la labor humanitaria de la organización, entre ellos Radio Cazorla del Grupo Multimedia Jiennense. La Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul da por concluidas las obras de acondicionamiento de los diques de Navahondona, a cuyos pies se encuentra el municipio de Cazorla. Había una serie de diques, en total hemos actuado en 23 y hemos hecho uno nuevo, estaban totalmente colmatados por las avenidas y las escorrentías de la ladera de cuando llueve, cuando hay precipitaciones, y entonces bueno, pues ya no aportaban seguridad ninguna. Tenemos el municipio justo a los pies de esta ladera y lo que hemos hecho es descolmatar esos diques, algunos reconstruirlos porque ya estaban bastante mal, llaguearlos porque tenían la mampostería en seco, los hemos vaciado, de algunos por ejemplo de este hemos sacado hasta 28 camiones de material y aparte hemos hecho otro dique un poco más hacia abajo, que bueno, pues que sirve para mantener esos desprendimientos que se producen cuando hay lluvias torrenciales o cuando se producen avenidas de esta ladera. Y el Ayuntamiento de Peal de Becerro avanza el cartel del Festival Ibero Joven que se celebrará en la próxima primavera de 2023. De nuevo, da la campanada con la confirmación de la mítica formación musical Fangoria liderada por Alaska y Nacho Canut.